Esta carta del apóstol Pablo a los Efesios es catalogada como una carta que todo cristiano tiene que leer porque en ella encontramos cómo se debe vivir el verdadero evangelio. Éfeso era una ciudad muy grande, pero a la vez era una ciudad con muchísima idolatría. Ustedes se han dado cuenta que desde el principio de la palabra, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el pueblo de Dios se ha encontrado inmerso en medio de naciones, imperios, pueblos que son politeístas, tienen muchos dioses. Por eso el Señor le dijo a su pueblo: oye Israel, tu Dios uno solo es, uno solo es. Estaban en medio de tantos dioses que tenían un Dios para cada cosa. Había Dios para la fertilidad, Dios para la cosecha, Dios para que hiciera sol, Dios para que lloviera y un montón de cosas. No estamos muy lejos de la realidad, ¿cierto? Hoy en día la humanidad tiene muchos dioses. Yo estaba la otra vez viendo un video y cuando usted está viendo un video en YouTube, si usted no tiene la cuenta que tiene que pagar, a usted le salen publicaciones, videos de publicidad, y entonces me salió una publicidad de algo que yo vi y decía que cualquier necesidad que nosotros tuviéramos, entonces podíamos hacer una oración a una virgen, que era la Virgen María desatadora de nudos. Entonces a mí me causó mucha curiosidad y yo dije: hay una virgen que es para desatar nudos. Y la gente ha hecho santos para un montón de cosas hoy en día. El Señor dijo: no te harás imagen, ni algo, ni elaborarás, algo a mi imagen ni a mi semejanza. Porque hoy entendemos que la presencia del Señor es espíritu y habita en los que en espíritu y en verdad le adoran. Pero en medio de este acontecimiento, de lo que el apóstol Pablo está hablando, habla a una comunidad que ha tenido que ver cómo es la idolatría y cómo se fomenta en dicha nación. Y entonces empieza a hacer un análisis de todo lo que aquellos gentiles que se convirtieron al Señor tienen que tener claro. Y lo primero que él empieza a decir es que todos fuimos injertados en Jesucristo para que pudiéramos tener una relación directa con el Padre. Es decir, a través de la figura de Jesucristo, usted y yo hoy, gracias al sacrificio de la cruz, podemos tener una relación directa con el Padre. Que fuimos salvados por gracia, que usted y yo tuvimos la salvación por gracia. Que fuimos reconciliados en la cruz como un solo cuerpo. Es decir, ya no hay judío ni gentil, sino que ahora todos somos un solo cuerpo. Pablo es uno de los apóstoles que más enfoca su ministerio a los gentiles. Para el argot de la Biblia, usted y yo, ¿qué somos? Gentiles. Gente que no era judía, pero que fuimos alcanzados e injertados dentro del reino de los cielos a través de Jesucristo. Y entonces él empieza a hablar de unidad, habla de un solo espíritu, un solo cuerpo, un Señor, un solo Dios y un solo pueblo. Todo esto que está en el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, el apóstol lo enfoca para decirnos lo que acabamos de leer a continuación. Y lo primero, mis hermanos, es que Pablo da un vistazo al pasado. Si usted estuvo muy atento, ¿con qué figura el apóstol Pablo habla de cómo éramos antes? Él dijo ahí una frase y usted la conoce. Me doy cuenta que no le pusieron mucho cuidado a la lectura. ¿Yo soy joven o soy viejo? No me diga viejo, hermano.
al viejo y al nuevo hombre, Y la palabra del Señor en el capítulo 17 dice: esto pues digo y requiero. ¿En quién? En el Señor. ¿Lo está pidiendo por él mismo? No. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué es un requerimiento, mis hermanos? Es una acción que se tiene que ejecutar de inmediato. Así se tiene que hacer. Existen diferentes maneras de pedir las cosas. Una de ellas es un favor, ¿cierto? A usted muchas veces le han pedido favores. Él me hace un favor, puede hacer tal cosa. Y el favor usted tiene la opción de hacerlo o no hacerlo, ¿cierto? Hay un ruego. Ya un ruego lleva como un plus adicional de no solamente ser un favor, sino que es algo que se pide con insistencia. Hay una súplica, que también ya es como muy parecido al ruego, pero es un nivel mucho más allá. Pero el apóstol Pablo no está diciendo les ruego, les suplico, por favor. Está diciendo por tanto requiero. Cuando usted era pequeño y su mamá le decía que tenía que hacer algo, ¿qué pasaba si usted no lo hacía? Su mamá le decía: mi hijo, me voy a ir, cuando venga quiero que me haga un favor y tenga esto. Igual a la generación de hoy en día. Mire, en estos días estuve con Santiago, mi hijo me estuvo acompañando en las vacaciones que tuvo el colegio. Un día se tuvo que quedar en la casa y le dije: mi hijo, hágame un favor, arregle toda la casa, lava la loza, le da de comer a las perritas, y cuando venga, entonces yo quiero poder encontrar todo lo que le pedí que hiciera, por favor, listo. Adivinen qué cree que pasó cuando yo llegué a la casa. Yo llegué a la casa y para él arreglar la casa era medio pasarle un trapo ahí por encima al comedor, medio barrer, medio arreglar y medio limpiar. Si eso hubiera pasado cuando yo era pequeño y tenía la misma edad de él tiene hoy 10 años, las cosas hubieran sido muy diferentes. Porque usted y yo hoy sabemos que cuando papá y mamá decían hay que arreglar la casa, tocaba dejarla impecable. Las mamás eran muy disimuladas, ellas llegaban a la casa y voy a revisar a ver cómo va quedando todo. Aquí hay mugre, se nota que no hicieron lo que tenían que hacer. Y eran muy inspecciosas a la hora de evaluar las cosas. ¿Sabe? Un requerimiento es una acción que se tiene que hacer sí o sí. Porque si usted no lo hacía, su mamá lo requería con la correa y no era para nada bueno. Es una orden. El problema de los cristianos de Éfeso, o por qué nace esta carta, nos muestra que había un problema en esa iglesia. Que esa iglesia seguía viviendo como ¿quiénes? Como los otros gentiles. Porque si no, no hay razón para que el apóstol Pablo desde la cárcel se tomara la iniciativa de escribirle una carta a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Conocieron a Cristo, pero seguían con las costumbres pasadas. Realmente no habían sido transformados totalmente por el Señor. Pregunto yo, ¿esa iglesia se parece a nosotros? Si somos sinceros, y si el apóstol Pablo hoy nos pudiera escribir una carta, diría: carta del apóstol Pablo a los remanentinos. Mis hermanos, por favor, no se comporten como los otros del 20 de julio. Sean ustedes diferentes. Muchos aceptaron a Cristo, pero siguen viviendo su vida pasada. Yo por eso no creo mucho en el tema de la oración de fe, y me disculparán los que mejor dicho son de la vieja data, porque hay muchas personas que se les predicaba el evangelio y decía: haga la oración de fe, y entonces la persona repetía la oración y decía: ya eres salvo,
Ya con eso creíste, ¿sí? ¿Y qué pasa después de? Porque yo puedo decir, yo acepto al Señor con todo mi corazón, pero salgo al mundo y vuelvo a hacer lo mismo que estaba haciendo antes, pues sencillamente sigo siendo, como dijo el apóstol Pablo, viejo hombre. Y mis hermanos, ¿qué tenemos nosotros del pasado? Yo sé que hay muchas prácticas, pensamientos, actitudes, acciones que aún seguimos conservando en nuestra vida, que no hemos podido dejar atrás. Creo que todos nosotros hoy debemos echar un vistazo a nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, ustedes ya no pueden ser como esos gentiles. ¿Cómo andan ellos? En vanidades. ¿Cómo andan ellos? Andan tan distanciados que perdieron toda sensibilidad. Y al perder toda sensibilidad hacen las cosas del mundo y no les duele. Son como esos cristianos que vienen a la iglesia, están en el culto para aliviar las cargas y los pecados que tuvieron durante toda la semana. ¿De qué nos sirve aquí venir y alzar las manos cuando en la casa somos una esposa totalmente cantaletosa? Cuando en la casa somos un esposo que es totalmente grosero y no le da el valor a su esposa. Cuando en mi casa soy el peor hijo, que no soy capaz de honrar a mis papás ni con mi propio tiempo. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, ojo con eso. Yo exijo en el Señor que sus vidas sean diferentes a la vida de los demás gentiles. Lo segundo que encuentro es que el cristiano verdadero se refleja por lo que aprende y por lo que oye. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿De quién? ¿De quién? No, más fuerte. ¿De quién? De Cristo, mis hermanos. El apóstol está diciendo, ustedes no aprendieron así de Cristo. Hay cosas que uno aprende en la vida a hacer, ¿cierto? Cuando a usted le enseñaron alguna labor, alguna tarea. Yo recuerdo un tutor que yo tuve más o menos por allá en el año 2012. En el año 2012, cuando empecé mi vida laboral profesional. Recuerdo que yo salí de la universidad y me colocaron una persona para que me enseñara a hacer algunas cosas, para que me capacitara. Esa persona era muy exigente. Muy exigente. Yo me acuerdo que si yo colocaba un cable por la canaleta, una escalerilla que tienen las torres de telecomunicaciones, de cierta manera, él llegaba y la miraba y me decía, ingeniero, qué pena, pero así no se hace. Y cogía y empezaba a romper todos los amarres y decía, vuélvala a hacer. Y después entonces yo tenía que hacer otras cosas y me decía, qué pena, eso así no se hace, se hace así, vuélvalo a hacer. ¿Eso es cansón? Que a uno le estén diciendo que sí, claro que sí. Al principio a mí me daba mal genio, pero ¿sabe qué? Después aprendí de él lo mejor, porque en la empresa él era el mejor. Y hay cosas que a nosotros nos cuestan aprender y no nos gustan, pero realmente nos sirven y nos hacen mejores en lo que nosotros hacemos. Ahora, usted y yo aprendimos del mejor, y ese se llama Jesucristo y nos enseñó la forma correcta. El problema no es el maestro, ¿sabe? Porque Jesús fue el mejor maestro, pero a berriondos, uno le salió negador y el otro le salió vendedor, y los otros todos salieron a correr, lo dejaron solo en el peor momento de su vida. Entonces entendemos, como dijo el apóstol Pablo aquí, que nosotros lo que aprendimos de Cristo fue totalmente diferente. Y esto también nos habla a que nosotros como cristianos tenemos que tener madurez espiritual. Porque quizás en algún momento de su vida a usted le dieron un mal ejemplo, un mal testimonio. Un hombre de Dios o una mujer de Dios le dio a usted mal testimonio. Y usted no se puede echar para atrás
porque usted no aprendió de esa persona. Usted aprendió de Cristo y su modelo es Jesucristo. ¿Qué aprendió usted de Él? Que hay que amar a todos sin condiciones ni reservas. Que hay que servir a todos en todo tiempo y en todo momento. Jesucristo es la máxima manifestación de amor y de enseñarnos a cómo vivir. La palabra dice que en Él no hubo pecado, no hubo tacha alguna. Y día a día eso es lo que nosotros hacemos en este lugar. Y lo que segundo que dice es, y si oímos conforme a la verdad de Cristo. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy? Todos venimos a los cultos, pero si yo le pregunto de qué predicaron hace 8 días, usted me dirá, pastor, está en el canal de YouTube. Vaya y mírelo si no se acuerda. Nos hemos acostumbrado a venir a la iglesia, escuchar un mensaje y quizás en el momento decir, ay, tan bonito, el Señor me habló. Pero ¿qué pasa durante la semana? Enfocamos ese mensaje a nuestro corazón y edificarnos día a día para ser la mejor versión de nosotros, porque el Señor todo el tiempo nos está hablando. Pero hay ocasiones en las que nosotros venimos a la iglesia y yo le aseguro que del 100% de los mensajes a nuestra vida, quizás estamos aplicando el 2%. Porque venimos y escuchamos y nos gozamos, nos da alegría. Pero ¿y qué pasa después? ¿Realmente oímos la palabra? O como dicen por ahí, entró por un oído y salió por el otro. Y salió por el otro. Es decir, el mensaje de Jesucristo, el que se nos dio en los evangelios, realmente está hallando cabida en nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo de cristianos llevamos? ¿Y cuánto tiempo llevamos luchando con lo mismo? Y nos han predicado de una y otra manera acerca de cierto pecado que hay en nuestra vida. Y aún así lo seguimos allá guardando, acaparando, protegiendo. Y hay veces nos pasa como las indirectas. Creemos que son para todos, menos para nosotros. Entonces, mis hermanos, el cristiano verdadero se refleja por lo que aprende de Cristo y por lo que oye de Él. Pablo, entonces, aquí, como les dije, empieza a hablar del viejo hombre. Y cuando usted escuchó la palabra viejo hombre, uno dice, ¿pero qué es el viejo hombre? Porque dice la palabra que todo aquel que aprendió de Cristo y oyó de Cristo es como un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Pregunto yo, ¿dónde estamos hoy? ¿En el viejo o en el nuevo? No me responda, porque quizás el esposo dirá, en el nuevo, pastor. Y la esposa, este viejo, si le dio por hablar, véalo, ahí se le salió. Mis hermanos, había algo similar en los dos personajes que está comparando el apóstol Pablo. Dice que los gentiles que estaban escuchando habían escuchado la palabra de Dios y habían otros gentiles que estaban afuera. Ambos gentiles se denominaban igual. Ambos tenían la misma carne, ¿cierto? Ambos eran iguales, eran personas que no eran judías. Pero el apóstol Pablo les está diciendo aquí que el que oye y vio las enseñanzas de Jesucristo y no las asume es como una persona que no ha sido realmente transformada por el Señor. Aquí entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de dónde estamos hoy en nuestra vida cristiana. Y si solamente lo que hicimos fue cambiar de religión y antes éramos católicos y ahora somos cristianos. ¿Sabe algo? Hoy ser cristiano se convirtió en una moda. Antes no era así. Antes ser cristiano era razón para ser rechazado, para ser aborrecido.
Antes nos llamaban locos. Ahora usted dice, ay, yo soy cristiano. Ay, yo también. ¿No le ha pasado en el trabajo? Usted dice, qué pena, es que yo soy cristiano. Y otro dice, ay, yo también. ¿A cuál iglesia va usted? Y se convirtió en cuál es su iglesia y cuál es mi iglesia, ¿cierto? Ay, ¿a cuál asiste? Yo asisto a tal. Allá hacemos filas para entrar a los cultos, hay un montón de cosas. Y allá no es que el pastor hace esto. ¿Y dónde está Jesús en nuestra vida? Porque se nos convirtió, es como, ¿a qué iglesia vamos? Y lastimosamente se nos olvidó el centro y el foco del verdadero evangelio del Señor. Ser imitadores de Cristo es el trabajo que usted y yo tenemos para reflejarlo a Él. ¿Eso no dice el título de ese pasaje? La nueva vida en Cristo. Para terminar, las acciones que nosotros hacemos determinan qué clase de cristianos somos. Las acciones que nosotros hacemos determinan qué clase de cristianos somos. Y entonces el apóstol Pablo empieza a decirles, desechen la mentira para hablar con la verdad. Hermanos, decir la verdad es fácil. Hay por ahí ciertos lugares donde dicen, ¿jura usted decir la verdad? Solamente la verdad y nada más que la verdad. El Señor dijo, la verdad os hará libres. Hay personas que son supremamente mentirosas. ¿Usted ha conocido personas así? Si de pronto no ha conocido personas así, mírese al espejo y le presento uno. Hay personas que por quedar bien dicen mentiras. Hay gente que llega tarde al trabajo y dice, ay, perdón, jefe, había un trancón. Y yo sé que Bogotá es complicada y todo, pero realmente se nos trancaron fue por ahí las cobijas. O usted le timbró la alarma a las 5 de la mañana y usted dijo, ay, hay una frase que decimos todos siempre, más. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, yo tengo una alarma, yo tengo que levantarme ciertos días a cierta hora. Entonces yo pongo la alarma una hora antes a la hora que me tengo que levantar. Y los teléfonos de hoy en día tienen una función que fue diseñada para todos los flojos. Y entonces hay una función que usted como que abre así los ojos y mira, el mío se pospone cada 9 minutos. Entonces si yo lo pongo a las 6 y 9 y 6, suena la alarma y hay 2 botones. Uno que dice posponer y otro que dice detener. Usted es una persona diligente, que se levanta a la hora que es, entonces usted le dice detener. Pero si usted es como yo, que a veces le coge como un sueño y dice, ay, 5 minuticos más. Y si usted está ahí con su esposa y están entrepiernados y ay, posponer. Y quizás ese día se nos pospuso hasta las 8 de la mañana. Y usted dice, ay, Dios mío, estoy en los tiempos de Dios. 1 minuto fue como 1 hora. Me cogió la tarde y arrancó. Y lo primero que encontramos fue una mentira para nosotros mismos quedar bien. Mis hermanos, decir la verdad no es fácil, porque hace que nosotros estemos en la capacidad de poder aceptar un error. Pero la verdad a nosotros nos dará la libertad y la tranquilidad de ser personas transparentes, honestas, que puedan confiar en lo que nosotros decimos. Triste que usted a alguien le diga algo y usted ya no le crea. Yo conozco a mucha gente que pues lastimosamente es así. Y conozco cristianos que son así. Mis hermanos, la mentira no puede hacer parte de las acciones de un verdadero cristiano. Diga la verdad siempre, así le peguen en la casa. Así le den una juguetera. Si usted es un hijo, así le den una juguetera. Pero no nos escudemos en las mentiras, porque así como dicen por ahí, las mentiras son del... Es curioso que el apóstol Pablo dice que ese cristiano que es moldeado por el Señor tiene la capacidad de airarse, pero no peca, se controla. ¿Usted ha sido mal geniado? Mire, mi esposa me la montaba en estos días porque yo no sé, mucha gente me dice que yo tengo cara de mal genio. Y todos los hermanos hicieron así. Mucha gente dice que yo tengo cara de mal genio, que porque yo todo el tiempo parecería que estuviera mal geniado, porque yo casi todo el tiempo estoy con esto, con el Señor. ¿Cómo es que se dice? Gracias, mis hermanos.
Y hay mucha gente que dice, ay, es que yo le tengo miedo a don Iván. Y yo le dije a mi esposa, pero si ni siquiera me conoce. Dice, no, es que es por la cara que tienes. Yo le dije, a la próxima me voy a inyectar botox aquí para volver a regular esto al estado normal. Hay personas que nos sacan la piedra, seamos sinceros. Los que estamos casados tenemos maestría en eso. Algún momento usted tuvo una discusión o su esposa no hizo o su esposo no hizo las cosas como usted quería y entonces como que nosotros nos airamos, ¿cierto? Entonces va la mujer y encuentra y dice, es la 15ª vez en la semana que encuentran los calzones del marido ahí botados. Está la cesta de la ropa sucia al lado, pero no, él los deja al lado en el piso. Y esa mujer que no ha sido transformada le dice, Guillermo, ¿qué significa eso? Y el esposo viene y le dice, pues que están sucios, amor. Por eso están ahí, en el piso. Pero una hermana que es transformada por el Señor se acerca y le da, o sea, está a punto de volverse Hulk ahí. Y se controla y dice, ay, Dios mío, Señor, gracias por darme la paciencia. Ese esposo que llega a la casa y le sirven la comida y manda el primer bocado, y eso está más salado que el mar muerto. El mar muerto le dice a esa sopa salada, imagínese eso. Y no le dice, oiga, ¿usted qué le pasó hoy? Se le fue la mano en la sal, esto no se lo traga, espero nadie. Ese esposo es el que le dice, mi amor, qué sopa tan rica. Pero si no me traes agua me voy a deshidratar. Es ese papá que cuando un comportamiento de su hijo no es el adecuado, se aira, pero tiene la capacidad de corregirlo con amor, de corregirlo de la mejor manera. Es ese hermano de la iglesia que está en la capacidad de que aunque otro lo haga enojar, se controla y entiende que usted se puede poner de mal genio, pero que nadie se dé cuenta. Vea, les voy a dar póngase de mal genio, lo que usted quiera, pero nunca lo demuestre, siempre sonría. Señor, pero para adentro, ¿no? No se lo vaya a decir al otro día, Señor, ayúdame y dame dominio propio. Dice la Biblia, pueden estar airados, pero no pequen. Esto es chistoso, esto es como póngase el vestido de baño, pero no se meta a la piscina, ¿cierto? Es como si fuera algo así. ¿Tienes la capacidad de enojarte? Claro que sí, hazlo, enójate, pero no peques. Entonces, si esto es como decirle a una persona, póngase el vestido de baño, pero no se meta a la piscina, es decirle, pues mejor trate de no airarse. Porque hay veces en la misma ira no controlamos nuestras palabras y terminamos diciendo cosas que no queremos decir. ¿Pasa en el matrimonio? Pues claro que pasa. ¿Cuántas veces por un momento de rabia decimos cosas que no quisimos decir? Y empezamos a decir, es que usted siempre, es que usted nunca, es que bien me decía mi mamá, ¿para qué me casé yo con este guaymarón que no sabe hacer nada? Dice la palabra que ya no roba, sino que al contrario trabaja y con su trabajo tiene la capacidad de bendecir a otras personas. Pregunto yo, ¿solo robamos plata? ¿No le robamos tiempo a Dios? ¿No le robamos tiempo a nuestra familia? ¿No le robamos tiempo a nuestros hijos? A veces enfocamos esto y decimos, ay no, yo nunca he robado. ¿No robamos tiempo en la empresa? Mis hermanos, es que esto es claro, o somos o no somos. ¿Sí? Porque yo no puedo llegar a mi trabajo si mi entrada era a las 7 de la mañana y llego a las 7:30. A esa sí no le vemos problema, pero cuando son las 5 en punto, estamos listos y ya las piernas nos hacen así porque ya están en la estación de Transmilenio. Y ya estamos ahí con el mouse listo para darle Windows L, bajar pantalla y arrancar.
dice, el que hacía eso ya no lo hace, sino que al contrario, del fruto de su trabajo lo usa para bendecir a otros. No usa palabras corrompidas. ¿Qué son palabras corrompidas? Dice la palabra que Pedro utilizó palabras fuertes a la hora de la tercera. Oiga, ¿usted no es Pedro el que andaba con Jesús? Pedro no dijo recorcholis, no soy yo. Dice la palabra que a él se le salió una palabra de grueso calibre. ¿Qué será ser una palabra, o qué será, perdón, una palabra corrompida? Palabras que no edifican la vida de otra persona. Es decir, que en el cristiano no pueden haber esas palabrotas que nos echábamos antes. No pueden haber tampoco palabras de maldición sobre las demás personas y tampoco palabras que juzguen a otros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, si lo que usted va a decir no edifica a otra persona, mejor no lo diga. ¿Es difícil? Ay, hermanos, a nosotros nos gusta el chisme. Nos gusta. Realmente a nosotros, y hay algunos que les apasiona y tienen técnicas de distribuirlo. Hay gente que dice, ay, mi amor, te tengo que contar algo. Y el esposo le dice, cuénteme, mi amor. No, mi amor, esta noche, pero haz una cena especial porque está bueno. O sea, lo que te tengo que contar es un bombazo. No utilicemos palabras corrompidas. Al contrario, siempre utilicemos palabras que bendigan y edifiquen a otros. Tienen dominio propio para no contristar al Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando usted aceptó al Señor, dice que nosotros fuimos sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo donde tú vayas si tú le das cabida a Él. Y el cristiano verdadero tiene dominio propio para no hacer cosas que lo van a contristar. Ante la vida, siempre pregúntese usted, ¿qué haría Jesucristo? Usted un día va por la calle y no sé, alguien le hizo algo que usted no quería hacer, o no quería que le hicieran. Usted un día salió a la estación de Transmilenio y estaba listo ahí de primeritas para entrar. Y usted entró y alguien yo no sé de dónde salió, lo empujó, se le metió por debajo de las piernas, brincó por encima suyo y le quitó la silla que usted quería. Y usted iba desde el portal del 20 de julio hasta la 170. Inmediatamente nosotros como que decimos, Dios mío, ayúdame a tener dominio propio. ¿Qué haría Jesús? Jesús no le diría, hágame un favor, yo estaba haciendo fila, se me quita esa. Porque yo estaba ahí de primeras. ¿Qué haría Jesús? ¿No le daría el primer lugar al otro? Si nosotros ante todas las decisiones que tengamos que hacer en nuestra vida, le decimos, Señor, ¿qué harías tú? Yo sé que el Señor nos revelaría qué tendríamos que hacer. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros somos reafanados y empezamos a tomar decisiones por nuestra propia fuerza. Yo le quisiera dar un consejo que también me doy en esta mañana. Antes de hacer cualquier cosa, pare, reflexione y diga, Señor, ¿qué harías tú? ¿A usted lo han cerrado alguna vez manejando? ¿A usted le han quitado algo que era suyo, que por derecho era suyo? ¿A usted alguna vez lo han ofendido, han hablado de usted, han hablado chismes de usted, han dicho cosas que no son? Pregúntese en esta mañana, ¿qué haría Jesús? No contriste el Espíritu Santo. No son amargados. ¿Qué es una persona amargada? Mira el que está a su lado. Ahí sí todos sonrieron, ¿no? Ahí sí todos. No son amargados. ¿Sabe qué es algo bonito del pueblo cristiano? Que somos alegres. Yo que somos alegres y todos los hermanos. Amén. El gozo del Señor fluye por estas venas. Aleluya, gloria a Dios. No son amargados, son felices. Hay una viejita de aquí en la iglesia que esta semana que pasó cumplió 94 años.
Y ella viene a la iglesia y yo siempre que la veo tiene una sonrisa de oreja a oreja. Siempre, siempre, siempre. Y me alegra eso porque eso lo impregna a uno. Pero hay otros que son más jóvenes y llegan, buenos días, pastor. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo está? Bien. Con una cara, mis hermanos. O sea, yo creo que si Job los ve y dice, oiga, pobrecito ese man, ¿qué le estará pasando? Porque ni lo que me pasó a mí, ¿para qué se viva de esa manera? No somos amargados, no somos enojones, no somos iracundos, gritones, mujeres, gritones. No somos personas que maldicen, pero sí somos buenos, misericordiosos, perdonadores. Esta palabra es tan difícil para algunos de nosotros, porque lo que más nos cuesta a nosotros quizás es perdonar. Y se nos olvida que hubo alguien que hace 2000 años perdonó tus pecados y mis pecados en una cruz. ¿Sabe algo? Si usted empieza a hacer esto, realmente empezó a entender el Evangelio. Yo no puedo seguir con lo mismo de antes. El viejo hombre no se puede manifestar en una vida nueva en Cristo. Si seguimos con actitudes del pasado, entonces tenemos que empezar a luchar con aquellas cosas que no están bien. Y yo no puedo decir, ay pastor, es que yo soy así, es que así me criaron, es que el loro viejo no aprende a hablar. No, mis hermanos, porque usted no es un loro. Usted es una persona que fue creada por el Señor para bendición y edificación de las demás personas. Así que, ¿qué clase de vida estamos viviendo hoy? ¿Realmente estoy siendo de ejemplo y testimonio para mi pareja? ¿Realmente estoy siendo ejemplo para mis hijos, para mis compañeros de trabajo, para las personas que me conocen? Yo creo que todos en esta mañana tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de lo que es nuestra vida y nuestra relación con Cristo.